Bueno, ¿qué tal amigos? En el día de hoy, primero que todo les quiero desear una feliz Navidad y un próspero año 2018 a todos. Así no les guste el canal o así les guste, felices fiestas a todos vosotros. Así creáis o no creáis en estas festividades, es libre cada cual de creer. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Como saben, actualmente en Europa se está viviendo un clima de crispación total en cuanto a la política europea por la ascensión desde hace mucho tiempo de la extrema derecha en Europa. Estos grupos por lo general que son grupos que emergen con el ideal del nacionalismo de cada nación europea, así como también cambiar la política en el tema migratorio, que son como las dos bases, que podríamos decir, fundamentales de la extrema derecha europea. Podrían sentirse aliviados porque finalmente en 2017 lograron algo que no pudieron lograr ni en Holanda, ni en Francia, ni en otros países, ni en Alemania tampoco. En Austria, uno de los países más importantes dentro de la Unión Europea, un país muy importante y un país históricamente muy importante, la extrema derecha ha logrado, en coalición con la derecha moderada, llegar al poder en Austria. Esto obviamente ha sido un shock para la Unión Europea, porque estaríamos hablando de que uno de los países occidentales de la Unión Europea tiene un gobierno en coalición con la extrema derecha. Esto obviamente ha abierto la ventana de la duda y del futuro de la Unión Europea, porque si ya un país del lado occidental de la Unión Europea ha logrado poner en el gobierno a la extrema derecha, es algo que los preocupa. Pero ¿por qué Austria llegó a esto? ¿Qué hizo que Austria tuviera que llegar ante tal situación? ¿Y cómo es que ahora la Unión Europea tendrá que prepararse para tener a un aliado comunal que tiene un gobierno de extrema derecha? Y si esto finalmente puede brindar un apoyo a aquellos partidos de extrema derecha que sienten un triunfo con esto en Austria. Ese estalinismo moderado, bienvenidos hoy. Este va a ser el primer video del 2018, espero les guste. No olviden que en el 2018 continuaremos en el canal, seguiremos hablando de más temas. También hablaremos de historia. No olviden que este año sí o sí saldrá el de la Segunda Guerra Mundial. Les dejaremos también los videos de la Primera Guerra para que los disfruten. Y por favor acompáñenos en este viaje para conocer los entresijos de cómo la extrema derecha ha triunfado en Austria, pero no sabemos el por qué, y también sabremos qué consecuencias traerá para Europa. Bueno amigos, primero que todo vamos a empezar por el principio. El partido de extrema derecha austriaco, conocido como el Partido de la Libertad, que es un nombre bastante curioso para un partido político de esta índole, no es un partido nuevo en la política austriaca. Este partido ya había estado en el poder en Austria en el año 2000. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente este partido ya ha sabido lo que es gobernar. Obviamente en esa época también tuvieron que gobernar en coalición, porque este año, en estas elecciones de este año, también van a ser parte de una coalición con el Partido Popular Austriaco para poder llegar al poder. Obviamente Austria, como muchos países de la Unión Europea, está sufriendo la crisis de refugiados que actualmente está llevándose a cabo en toda Europa. Austria no es el único país donde la extrema derecha está triunfando. Países más que todo en Europa Oriental como Eslovaquia, Bulgaria, República Checa, Polonia, Hungría, Grecia
También los países occidentales, a excepción quizás España. España es un caso muy curioso porque allí no hay todavía un partido fuerte de extrema derecha, pero que hay gente que apoya a la extrema derecha, obviamente con raíces muy autóctonas españolas, sí lo hay, pero volviendo al caso de Austria, este partido por primera vez en mucho tiempo vuelve al poder en Austria, y eso obviamente, amigos, es algo interesante, no porque quizás en esa época tal vez la crisis de los refugiados no se vive como actualmente está, porque actualmente esta crisis del tema de los refugiados es una crisis enorme, es una crisis terrible, y es una crisis que podemos decir que tiene muchas consecuencias negativas para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque obviamente no olvidemos que Austria tiene un pasado muy interesante. Ellos hicieron parte del Imperio Austrohúngaro, como lo pueden ver en el video de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se volvieron una república independiente. Volvieron a ser anexadas por la Alemania de Hitler tras la Segunda Guerra Mundial. Algo ya muy difícil. Obviamente se unieron por las raíces que los unen, el idioma, entre otros aspectos. Posteriormente, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Austria estuvo, o podríamos decir, fue un enclave entre el bloque occidental y el bloque soviético. Es decir, Austria era como ese punto donde no había ni comunismo, pero había un gobierno que cada 4 años se turnaba el poder entre el partido de centro derecha y el partido de centro izquierda en Austria. ¿Esto qué nos quiere decir, amigos? Que obviamente Austria es un país que ha vivido durante muchos años la época de un bipartidismo, al igual que gran parte de todos los países de Europa a lo largo de la historia. Obviamente la irrupción de este Partido de la Libertad es una irrupción interesante e importante. ¿Por qué? Porque este partido ha logrado cosechar triunfos por sus ideas, porque recordemos que todos los partidos de extrema derecha en Europa tienen un factor muy común, tienen unas ideas muy comunes, y ahorita las vamos a analizar para que entiendan mejor de qué trata todo esto. Bueno, amigos, las características de un partido de extrema derecha, específicamente en Europa, son características muy específicas. Los movimientos de extrema derecha en Europa nacen como una especie de voz en contra de la situación actual que se vive en Europa. Por lo general, estos partidos son partidos que ya no creen en la Unión Europea como organización, piensan que la Unión Europea se ha quedado obsoleta desde todo sentido y desde todo aspecto, que ya no es la organización que fue en una época, o era una organización a la cual no se debe tener en cuenta ahora, que es una organización que incluso sienten que los ha traicionado porque ha creado una política en la cual permite la entrada de varias personas de cualquier índole, principalmente obviamente en la actualidad, principalmente musulmanes actualmente, y obviamente, como sabemos, el auge de movimientos como el Estado Islámico o Al Qaeda ha hecho que la gente empiece a tener miedo a este tipo de organizaciones. Por eso la extrema derecha es una organización que en cierto modo es xenófoba, no solamente contra los musulmanes, sino contra otro tipo de razas, las cuales bajo varias excusas, como por ejemplo que quitan el empleo a los nacionales, que son los culpables de la crisis, que solamente vienen a chupar del bote de la salud, como dirían algunos, o las excusas típicas, quieren, por lo general, estos movimientos, entre sus planes principales siempre es salir de la Unión Europea, volverse una nación con un sentido patriótico nacional. En otra parte también son un poco a corriente de lo primero que dije, son partidos que no creen en la globalización. La globalización es este fenómeno que actualmente vivimos, donde las fronteras parece que ya no existen gracias a internet y a otros fenómenos sociales.
la extrema derecha es un fenómeno que no considera este fenómeno de globalización en el mundo. Esto obviamente es un problema enorme, porque una nación que no se abra mucho al comercio mundial es un país que puede entrar en crisis, en pocas palabras. Pero también es un problema muy importante, porque obviamente hay que entender que esta gente vive bajo el ideal de que todo lo que venga de lejos es malo. También por lo general son partidos que tienden a ser muy defensores de lo suyo, muy de sus productos hechos en su tierra, es decir, son muy defensores de su patria a morir. Esto obviamente es una característica totalmente básica. Ellos obviamente son partidos muy defensores de todos los deberes, tanto morales, que creen ellos que se han perdido en Europa. Pero bueno, obviamente también hay un caso curioso. La extrema derecha ha fecundado en muchos países europeos. En el caso obviamente de Austria, que estamos tratando hoy, ha llegado a tener un nivel poderoso porque han formado gobierno. En otros países han estado a esto de ganar, pero se han quedado. Pero obviamente ellos creen que el tiempo les dará la victoria por varias cuestiones que están ocurriendo en la Unión Europea. Aquí es donde muchos analistas creen que es el momento en que la Unión Europea debe replantearse su sentido. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Ahora volvamos al tema principal. Vamos a empezar con las elecciones de este año, o bueno, del año 2017. Bueno amigos, ahora vamos a analizar más o menos cómo fue el inicio de este círculo que terminaría con la extrema derecha gobernando junto con la derecha en Austria. El 15 de octubre de este año hubo elecciones legislativas en Austria. Debemos recordar que en Europa, a diferencia de América Latina, funciona un sistema político distinto, ya que allí se usa mucho el parlamentarismo, que es un sistema en el cual el partido con mayor número de escaños puede gobernar el país, y si no los logra, la mayoría puede hacer alianzas con otros partidos de igual ideología para poder lograr llegar al poder en sus distintos países. ¿Qué pasa? En Austria la situación era muy crítica. El anterior canciller de Austria era socialista y obviamente Austria estaba viviendo una crisis totalmente con el tema de los refugiados y con la llegada de esto, ya que la constante demanda de poder ingresar al país por parte de refugiados aumentaba en demasía, hizo que la extrema derecha empezara a ganar votantes y empezara a concentrar una gran masa de electores. Esto finalmente hizo que el 15 de octubre, como algo raro, el Partido Popular Austriaco, dirigido por un político joven de nombre Sebastian Kurz, logrará llegar al poder en Austria, convirtiéndose en el canciller más joven en Austria en mucho tiempo. Obviamente el amigo no llegó con la mayoría absoluta, ya que según las leyes parlamentarias austriacas, para poder tener mayoría absoluta en el Parlamento austriaco necesitas 92 escaños. Kurz no los tenía, ya que ganó 62 escaños. El segundo partido más votado en Austria fue el Partido Socialista Austriaco. Esto no es raro, obviamente los partidos políticos tradicionales son muy votados en Austria. Aún la gente tiene cierta cuestión contra la erupción de los partidos. Y como tercer partido más votado quedó el Partido de la Libertad, este partido de extrema derecha austriaco del que hemos hablado. Este partido, dirigido por Heinz Christian Streich,
Este partido, obviamente, como ya lo dijimos anteriormente, ya había llegado al poder antes en Austria. Pero, obviamente, amigos, ¿qué pasó? Obviamente, pues, la pregunta era con quién Kurz, por haber tenido, digámoslo, la primera opción, por haber ganado las elecciones, con quién iba a negociar. Obviamente, la opción más factible podía ser con los socialistas. Lo que pasa es que obviamente aquí no pasó lo mismo que pasa en Alemania. No olvidemos que en Alemania Merkel ha hecho pactos para mantenerse en el poder en Alemania con el socialismo alemán de Martin Schulz, pero eso ya es otra cuestión aparte. Sebastian Kurz tenía ideas o tiene una política, obviamente por ser de derecha, es muy cercana a lo que quería el Partido por la Libertad. Por eso finalmente Sebastian Kurz y el señor Streich llegan a un acuerdo en el cual el Partido Popular Austriaco y la extrema derecha, o el Partido de la Libertad Austriaco, gobernarán en conjunto Austria. Finalmente el 18 de diciembre, hace muy poco relativamente, este gobierno fue juramentado y fue aceptado en Austria. Esto obviamente implica algo misterioso, ya que la extrema derecha, con el colofón o con las derrotas que tuvo este año, se sentía casi en vía de extinción. Obviamente la extrema derecha no se va a ir, es un movimiento que está ahí y que es un movimiento que tiene muchas posibilidades de ser una seria amenaza para la Unión Europea. Por eso este podría ser un llamado a que la Unión Europea cambie un poco su forma de ser, porque tenemos que tener en cuenta que la globalización es algo esencial para las sociedades. Muchos países necesitan de esta ideología y de esta nueva forma de ver el mundo para sobrevivir. Quizás algunos otros países no, pero es necesaria, amigos. Finalmente tendremos que esperar cómo van las cosas. Hay algo muy polémico tras la obtención del Partido de la Libertad de formar gobierno, porque el Partido de la Libertad se quedó con puestos muy claves del gobierno austriaco, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros ministerios. Y esto, amigos, obviamente es algo curioso, porque se quedaron con ministerios que en sí son ministerios fuertes, especialmente el de Exteriores por las relaciones con Europa. Ahora la pregunta es, ¿Austria se podría ir de la Unión Europea? La verdad no lo creo, sería imposible, o creo que aún no es el momento, o no sabemos si a Austria de verdad le convenga salir de la eurozona. Eso ya son temas para otro vídeo. Pero bueno, amigos, esto ahora habrá que esperar con el tiempo cómo va. Si de pronto esta alianza se puede mantener, o si esta alianza no durará mucho y Austria tendrá que volver a las urnas para elegir nuevamente a un gobernante. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos les haya gustado el video de hoy. Queremos empezar con este tema porque sentimos que la extrema derecha es una situación muy fuerte, obviamente, porque si somos conscientes, Europa también es un centro de inmigración muy grande, al igual que Estados Unidos, donde ha ganado Donald Trump y nuestro amigo ya ha empezado con sus políticas antimigratorias. Pero también queremos decir que nosotros consideramos que la globalización es algo fundamental en toda sociedad, y queríamos expresar nuestro sentimiento de que aunque seamos gente de izquierda, creemos en la globalización. No somos como ciertas agrupaciones que quizás no crean en esto. Por ejemplo, hace poco en este video les dijimos que en España hay un caso curioso, porque hay extrema derecha, pero parece que es una extrema derecha nula o que no tiene un líder que los haya encauzado. Lo que pasa es que quizás no solo deberíamos hablar de extrema derecha en Europa o en cualquier país, deberíamos también hablar de extrema izquierda
Porque estos movimientos también surgen. Porque amigos, no olvidemos que los extremos son malos. No importa si eres de izquierda o eres de derecha. Los extremos son malos en todo aspecto. Lo ideal es llegar a una concordancia y a una convivencia sana. El problema de los refugiados es un problema grave. Y es un problema que, al parecer, a los políticos de la Unión Europea y a cualquier político se les ha olvidado. No olvidemos que la tensión que hay en Oriente Medio es una situación terrible. Y también queremos recordar que pasó Navidad y pasó diciembre. Y hubo gente que quizás no la pasó bien. Por eso este video se lo dedicamos a esas personas que han tenido que vivir muchos problemas durante todos estos meses. Toda esa gente que quizás no tiene un lugar donde estar y quizás necesita ayuda. Ese video es para ellos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Soy Estalinismo Moderado. Les deseamos una feliz tarde, una feliz noche o una feliz mañana. Un abrazo y hasta pronto.